Bien, en este video vamos a explicar lo que son los rectificadores de media onda. Bien, pero básicamente, ¿qué es un rectificador? Un rectificador es un bloque circuital encargado de convertir una señal de tipo alterna a una señal de tipo continua. Bien, existen básicamente dos tipos de rectificadores, los de media onda y los de onda completa. El circuito, la configuración circuital que tenemos acá, corresponde a la de un rectificador de media onda, que consta básicamente de un solo diodo, un resistor de carga, R1, y tenemos acá mi fuente de tensión alterna. Bien, aparte de eso, contamos también con dos osciloscopios, el osciloscopio 1 y el osciloscopio 2, que son los encargados de mostrar la forma de onda de la señal de entrada y de la señal de salida. Bien, podría haber utilizado un solo osciloscopio, es decir, yo podría, por ejemplo, con este osciloscopio mostrar la forma de onda tanto de la señal de entrada como la de la señal de salida, pero lo hice con dos osciloscopios para que sea un poco más didáctico, porque yo quería mostrar de forma separada la señal de entrada o la forma de onda de la señal de entrada y la forma de onda de la señal de salida. Bien, para entender un poco cómo funciona este tipo de rectificador, vamos a proceder a realizar la simulación del circuito durante un pequeño tiempo. Bien, con eso basta. Lo que se observa es que a la entrada se dispone de una señal del tipo senoidal, una señal alterna. ¿Por qué alterna? Porque toma tanto valores positivos como valores negativos de tensión. Bien, y es una señal periódica. ¿Por qué es periódica? Porque se va repitiendo. ¿Ven? Esto es un ciclo, esto es otro ciclo, ¿ves? Se vuelve a repetir, esto es otro ciclo, y así sucesivamente. Y cada ciclo consta de dos semiciclos, semiciclo positivo y semiciclo negativo. Bien, ahora, la señal de salida, si se observa esta señal, se puede ver que solamente toma o valores positivos o cero, o valores positivos o cero. Bien, nunca toma valores negativos, es decir, nunca tenemos valores negativos de tensión. En otras palabras, no está alternando, no invierte, por ejemplo, la tensión en el resistor, la caída de tensión en el resistor, no invierte su polaridad, no está alternando. En otras palabras, estamos en presencia de una tensión del tipo continua pero pulsante, no es una continua pura. Bien, más adelante veremos un bloque circuital encargado de mejorar esta forma de onda. Bien, pero eso corresponde a un futuro video. Bien, ahora, para poder entender cómo funciona este tipo de rectificador, se va a hacer el análisis de cada semiciclo, de lo que sucede en este circuito para cada semiciclo de la señal de entrada. Por ejemplo, en el semiciclo positivo de la señal, tenemos que este nodo, que es el nodo 1, está a un potencial mayor que el nodo 0. Es decir, el nodo 1 está a un potencial positivo y el nodo 0 a un potencial negativo. Con lo cual el ánodo del diodo de 1, que está a un potencial positivo, va a quedar obviamente a un potencial mayor que su cátodo. El ánodo del diodo de 1 queda a un potencial mayor que el de su cátodo, con lo cual este diodo queda polarizado en directa. Si queda polarizado en directa, sería el equivalente, para nosotros, sería el equivalente a tener un interruptor cerrado, con lo cual la señal de entrada pasa a la salida. ¿Pero qué es lo que pasa? El semiciclo positivo es lo que está pasando a la salida. Bien, porque recién estamos analizando ese semiciclo. Entonces, esta señal de acá tiene la misma forma que esta de acá. La misma forma. Son prácticamente idénticas. ¿Y por qué dije prácticamente y no dije idéntica? Porque en valores de tensión no son iguales. ¿Por qué? Porque en el diodo está cayendo una pequeña tensión. En el diodo cae una pequeña tensión. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo por ejemplo, esta señal de acá, si yo para cada valor de esta señal de tensión de esta señal de acá le sumo la caída de tensión en el diodo, tengo esta de acá. Para que se trate de entender un poco esto. Si me posiciono, por ejemplo, acá en el centro, bien, para este valor de tiempo, tengo el valor pico de la señal de salida. Si yo a ese valor pico le sumo la pequeña caída de tensión en el diodo, voy a obtener el valor pico de
esta otra. Si por ejemplo para un determinado tiempo acá lo llamemos T1, a este tiempo de acá lo llamemos T1, y a este tiempo también va a ser el mismo tiempo T1. Si para este tiempo T1 yo proyecto, tengo un valor de tensión. Si yo ese valor de tensión le sumo la pequeña caída de tensión en el diodo y vengo acá, para el mismo valor de tiempo T1 voy a tener la misma tensión. Es decir, acá tengo una tensión. Si a esa tensión le sumo la caída de tensión en el diodo, tengo esta otra tensión. Bien. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en el semiciclo negativo de la señal? En el semiciclo negativo de la señal tenemos que el generador invierte su polaridad. Bien, la tensión acá invierte su polaridad. Entonces, el nodo 1 queda un potencial menor que el nodo 0. Con lo cual, el ánodo del diodo 1 queda un potencial menor que el de su cátodo. Con lo cual, el diodo no conduce. No conduce, ¿qué quiere decir? Que queda polarizado en inversa, que para nosotros sería el equivalente a tener un interruptor abierto, con lo cual el diodo no deja pasar la tensión a la salida, es decir, que la caída de tensión en el resistor R1 va a ser de 0 voltios, bien, que son los 0 que vemos acá, bien, 0, 0, 0, 0 y así sucesivamente, ¿ven? 0, 0, 0, 0, 0, bien. Ahora, para que se trate de entender un poco el tema de la caída de tensión en el diodo, cuando está polarizado en directa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir otro osciloscopio que va a ser el encargado de mostrar la forma de onda de la tensión en el diodo. Va a ser el encargado de mostrar la forma de onda de la tensión en el diodo. Bueno, y vamos a realizar de nuevo una simulación durante un cierto tiempo. Bien, con eso me basta. Bueno, observamos, primeramente veamos lo que sucede en el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo vemos que toda esta tensión está cayendo en el diodo. Obviamente, si no tengo nada en el resistor, o sea, no tengo nada, si tengo 0 voltios en el resistor, y bueno, ¿dónde fue a parar toda esta tensión de acá? Y bueno, cayó en el diodo, ¿ve? Esto, 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 ¿bien? Es decir, que esta señal, esta partecita, esta porción de la señal, esta sí es exactamente igual a esta de acá, tanto en forma como en valores de tensión. Bien, ¿y qué pasa durante el semiciclo positivo? Nosotros a la salida teníamos esto, que esta es la caída de tensión en el resistor R1. Pero ¿qué pasa con el diodo durante el semiciclo positivo? Dijimos que cae una pequeña tensión, es esta la tensión, ¿ve? Que no es 0, tiene un pequeño valor, ¿ve? Tiene un pequeño valor. Bien, si este valor de tensión lo sumamos, por ejemplo, nos paremos, para tratar de entender un poco mejor esto, nos paramos en el centro, tenemos este valor de tensión y acá tenemos en el resistor este otro. Si este valor de tensión lo sumamos con este valor pico, tenemos esto de acá. Si nos vamos al tiempo T1, como dije hace un momento, acá en el tiempo T1 tenemos un valor de tensión, acá en el tiempo T1 tenemos este otro valor de tensión. Si a esta caída le sumamos esta tensión y nos movemos acá en el tiempo T1, tenemos la tensión de la señal de entrada. Bien, en otras palabras, para que se trate de entender un poco esto, se aplica la ley de Kirchhoff de tensiones, que aplicada a este circuito quiere decir que la suma de la caída de tensión en el diodo y la caída más la caída de tensión en el resistor R1 me tiene que dar la tensión de la fuente. Bien, la tensión de la fuente. Bien, es decir, que si yo sumo punto a punto esta señal con esta otra de acá, tengo que tener esta de acá. Bien, entonces eso básicamente sería un pequeño análisis de lo que es un rectificador de media onda.